Hola mis amigos, que Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, aquel que dice, haya luz, Él habló y la luz se hizo presente. Aquel que era, que es y que ha de ser el mismo Dios no cambió su forma de ser. Él es el mismo. Lo que el Señor Jesús hizo en el pasado, Él hace en el presente y lo hará en el futuro, en nuestro futuro, en su futuro. Él siempre será el mismo, pero las palabras de Él muestran la voluntad de Él para nuestras vidas. Él no impone la voluntad de Él para nosotros. Nosotros escogemos. Nosotros escogemos desobedecer. Nosotros que hablamos, el ser humano escogió obedecer la voz del mundo, la voz del mal, la voz del infierno. Y entonces el infierno tuvo el derecho de comandar este mundo. Dios, cuando hizo a Adán y a Eva, les dio el derecho sobre todas las cosas. Mejor, Dios hizo lo mejor y los hizo hombre y mujer perfectos. No había el mal. En el mundo no había el mal. En la tierra no había la muerte. En la tierra no había enfermedades, dolores, problemas. Todo era perfecto, porque Dios crea a todas las cosas con perfección. Pero Él dio, mostrando que Él da el derecho de nosotros tomar nuestras decisiones, la libertad que todo el mundo quiere. Él dio cuando hizo los ángeles. Aún los ángeles, siendo perfectos, Lucifer fue perfecto en su creación. Dios lo creó perfecto. Está allí escrito, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se encontró iniquidad. Esto sucedió con el principal ángel del cielo, allí en el cielo. Entonces, él tuvo envidia de Dios. Entonces quiso ser igual que Dios y fue expulsado. Y él vino aquí abajo. Por eso el dominio de la tierra era del hombre. El hombre, Adán y Eva, eran los señores de la tierra. Todo era perfecto. Está escrito en Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, que Dios le dio el dominio sobre todas las cosas. Entonces, Él tenía la libertad. El hombre fue hecho con la libertad de escoger lo que bien quisiera comer, cómo iría a vivir su vida. Cuando Él escogió por libre y espontánea voluntad oír la voz del mal, entonces el mal pasó a dominar el mundo, porque el hombre libremente dio este derecho que Dios le había dado. El hombre le pasó a Satanás y el mundo se volvió un caos. Entonces, hasta entonces no había mal en la tierra, solo el bien. Aún así, Dios les había dado el derecho de hacer su elección. Y ellos optaron, Adán y Eva optaron
por hacer el mal, por obedecer el mal. Entonces, no había mal, solo había el bien. Ellos no conocían el mal. El mal no existía en la vida de Adán, ni en Eva, ni en la tierra. Pero cuando Adán y Eva pasaron o desobedecieron a Dios, automáticamente ellos tuvieron la opción y escogieron desobedecer. Entonces entró el mal en la tierra. Jesús muestra eso en su palabra, cuando Él habla con los judíos, los fariseos, los escribas, aquellos hombres que eran religiosos, religiosamente religiosos, aquellos hombres que eran severos en su religión, pero dentro de ellos cargaban también el pecado. Ellos conocían la verdad, pero siguieron la mentira. ¿Vamos a hacer qué? Y eso es lo que sucede con usted, conmigo, con cada uno de nosotros en este mundo. Porque somos de origen adámico. Y como nuestros primeros padres tuvieron la osadía, la petulancia de desobedecer al Señor Dios, y ellos escogieron servir al mal, obedecer al mal, al diablo, entonces todos nosotros cosechamos los frutos de aquello que sucedió en el jardín. Y eso tal vez usted diga, pero yo no tengo culpa, no fui yo. No fui yo. Usted puede tener certeza de eso. Si usted estuviese en el lugar de Adán o de Eva, usted iría a hacer lo mismo o yo iría a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran perfectos, eran perfectísimos y cayeron. Y cayeron. Entonces, Adán y Eva, que eran como una pieza fundamental, original, perfecta que Dios había hecho con sus propias manos, imagínense nosotros. Vea solo cómo Jesús nos enseña a nosotros a decidir nuestra vida. Vamos a hablar ahora de lo que Dios ofrece. Jesús vino al mundo y se dio a sí mismo en favor de cada uno de nosotros. No solo a sí mismo, sino que Él da para cada uno de nosotros el derecho de revertir nuestra situación, revertir esta vida que hemos vivido en este mundo para vivir una vida digna, una vida con abundancia. Pero esto depende, obviamente, de cada uno de nosotros. En estas dos preguntas que Jesús hace, muestra para nosotros lo que nosotros queremos, lo que nosotros escogemos. Vea solo, vea con atención estas dos preguntitas que Jesús hace a los hipócritas, a los fariseos, a los escribas, a aquellos judíos que eran reconocedores profundos de la ley, conocían perfectamente la voluntad de Dios, pero también escogieron la voluntad de la carne, la voluntad del mal. Mire solamente. Y vale la pena que usted preste mucha atención porque usted es responsable. Usted, yo, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia vida. ¿Por qué? Por causa de nuestras elecciones.
nuestras elecciones. Jesús les preguntó a aquellos judíos, los hipócritas, los insensatos, aquellos que ellos veían, conocían la ley con perfección, pero preferían seguir la voz del mundo, la voz del mal. Jesús les pregunta así: insensatos. Primero él habla. Primero él apunta el dedo para el carácter de aquellas personas. Insensatos y ciegos. Insensatos y ciegos. La persona insensata es obvio que es aquella persona que no es sensata. La persona sensata es la persona que piensa, que razona, que pesa, evalúa y entonces decide en su cabeza lo que es mejor para su vida. El insensato es así. Él no quiere pensar, él quiere sentir. En cuanto él quiere sentir, entonces él da oídos a la voz del corazón. Él se vuelve insensato. Quien da oídos a la voz del corazón es insensato, es ciego. Él dice insensatos y ciegos. Pues, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Cuál es mayor? En otro momento, en el versículo 2, el versículo siguiente, hace la misma pregunta. Insensatos y ciegos. ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? En otras palabras, él está haciendo la misma pregunta para cada uno de nosotros y cada uno tiene que responder por sí mismo. Yo no puedo responder por nadie y nadie puede responder por mí. Yo tengo que responder y en la respuesta que yo dé va a estar mi vida direccionada. Yo le voy a mostrar a él, le voy a probar a él lo que quiero, lo que yo quiero. Y usted también. Allí, en su corazón, en la profundidad de su mente, de su intelecto, usted va a tener que hacer esta elección. Además, nosotros hacemos esta elección todos los santos días, a toda hora, en todo santo momento, a cada momento. Nosotros tenemos que responder a esta pregunta, porque en cada momento nosotros tenemos el derecho, la obligación de hacer nuestras elecciones. Usted se levanta, usted se baña, se arregla, en fin, usted se prepara para el trabajo. Ahí usted se pregunta, ¿qué ropa me voy a colocar? Es una decisión suya. Luego, en la mañana, cuando la persona se levanta, ¿qué es lo que ella primero hace? Ella se va a bañar, ella va a cepillar sus dientes. ¿Qué va a hacer? O va primero a doblar las rodillas y decir, mi Dios, ten misericordia de mí. El pan nuestro de cada día, danos hoy. O ella ya se levanta y va directo para sus tareas, Después ella se va a sentar en la mesa para tomar un café y ella va a tener que escoger, ¿qué quiero? ¿Voy a comer esto o comer aquello? Todo eso hace parte de la vida de ella, la vida diaria de ella. La vida diaria de ella. Y durante el día ella tiene que hacer otras elecciones. Todos nosotros tenemos que hacer esto. Todos. Independientemente si somos o no somos religiosos, independientemente si somos o no cristianos. Nosotros obligatoriamente estamos insertados dentro de estas preguntas que Jesús hace
para los insensatos y ciegos. Si usted es sensata y tiene sus ojos abiertos a la luz del Espíritu Santo, usted va a escoger lo que es correcto. Usted va a partir para lo que es correcto. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, usted va a escoger aquello que su corazón clama, anhela, desea. Y eso es usted quien va a decidir su vida, sus elecciones. Entonces, primero, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo? Porque los discípulos le habían dicho a Jesús: mire, Señor, mire qué cosa maravillosa. Mire qué cosa extraordinaria este templo. Cuando le mostraron a Jesús el templo de Salomón, pensando que Jesús no sabía, no conocía. Pero Jesús les dijo a aquellos discípulos: no quedará piedra sobre piedra. El templo de Salomón es aquí en Brás, es una belleza, es una obra de arte y fue inspirada y dirigida por el propio Dios. Si usted lee aquí va a ver eso. Aún así, no va a quedar piedra sobre piedra. Él también va a ser derrumbado. Tarde o temprano, Él va a ser derrumbado. Todo va a ser derrumbado, todo pasará. Todo va a agarrar fuego, porque lo que está escrito, profetizado. Pero vamos a la pregunta y vamos a la respuesta. ¿Cuál es mayor? Pregunta Jesús. ¿El oro o el templo? ¿Que santifica el oro? Porque los discípulos, cuando hablaron del templo, Él dijo: mire, Señor, qué piedras, qué construcción, qué cosa extraordinaria. Los discípulos, pero Jesús luego les respondió: no quedará piedra sobre piedra, mostrando que toda aquella construcción que llevó 40 años para ser construido, todo iría a acabar. Realmente hoy solo existen las murallas. Usted, cuando va a Jerusalén, no ve nada del templo. Cero, cero, cero. Ni sabe dónde estaba verdaderamente. Pero usted no tiene nada del templo hoy en Jerusalén. Usted tiene las murallas, lo que sobró, quedó de las murallas de Jerusalén, no del templo. Entonces, Jesús les mostró a ellos: miren, les preguntó a ellos: ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Los discípulos se quedaron entusiasmados con el templo, con el oro, diciendo mejor, con la belleza de la construcción. Los discípulos de Jesús, que obviamente ellos no tenían la luz de Dios, no tenían el Espíritu Santo, entonces ellos dijeron: realmente personas como nosotros, que escogemos de acuerdo con el corazón. El oro llamaba mucho más la atención que el templo. Naturalmente, para ellos, para los discípulos. Jesús dice para los discípulos: ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Es una preguntita aparentemente fácil, pero no lo es. No lo es. Es una preguntita que va a mostrar lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de usted, que es lo que responde. Por ejemplo, muchas personas, la mayoría, dicen: ¿por qué yo no recibo el Espíritu Santo? Porque es que yo no recibo el Espíritu Santo. Y personas que se quedan indignadas con Dios, con la iglesia, con nosotros. No es posible. Yo ya hice todo y aún no recibí el Espíritu Santo. ¿Por qué? Esas personas están con los ojos ¿en qué? En el oro. Esto es,
están mirando para el oro, enfocando al oro, enfocando en lo que es bonito, en lo que llama la atención, en lo que atiende a los caprichos del corazón. El corazón, los deseos del corazón. Y Jesús dice que todo lo que nos sirve, todo lo que sale por la boca viene del corazón, por los ojos. El adulterio, el robo, la mentira, la vanidad, en fin, todo lo que nos sirve sale ¿de dónde? Del corazón. ¿Usted sabía de esto? Después yo voy a dejar aquí guardado, registrado, esta palabra de Jesús. Entonces, Él dice, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? O sea, el oro de nada vale si no fuese santificado por el templo. O sea, el oro no tiene valor, ni todo el oro que había en el templo de Salomón no tendría ningún valor si el templo no separase el oro, o sea, no santificase al oro o valorizase el oro, porque el oro servía para la gloria de Dios, para el templo. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de las personas. Preste atención. Tal vez usted quede mejor con la segunda pregunta para entender mejor. Jesús dice, insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica, que separa la ofrenda, que acepta la ofrenda? Entonces, ¿cuántas personas, infelizmente, ellas hacen grandes sacrificios y colocan en el altar sus ofrendas y colocan grandes sacrificios? Solo que hay una diferencia aquí, hay un detalle. ¿Por qué es que no recibió los beneficios de aquella ofrenda de sacrificios que hizo? ¿Por qué? Porque aquel sacrificio no fue santificado por el altar. El altar, en otras palabras, no aceptó aquellas ofrendas de sacrificio. ¿Y por qué es que no aceptó aquellas ofrendas de sacrificio? Porque aquellas ofrendas de sacrificio, ellas venían mezcladas con un corazón lleno de rencor, con un corazón con rabia, airado, un corazón vengativo, deseando probar y mostrar para sus enemigos, para sus adversarios, que ella es la persona, el sacrificante, estaba colocando todo en el altar para ser mayor que los otros, más importante que los otros. Entonces, este sentimiento podrido que hace que el corazón aspire más lo que es inválido de aquello que es eterno. Estaban más para mostrar sus actos de sacrificios y no estaban ni ahí para el valor del altar. Lo mismo que sucedió con respecto a los discípulos, que quedaban admirados, orgullosos por el templo de Salomón, porque llevó 40 años para ser construido, lleno de oro por dentro, una pintura, una cosa gloriosa a los ojos humanos. Pero solo tenía valor aquel templo porque era el templo que fue construido para Dios. Lo mismo, las ofrendas solo tienen valor para el altar. El altar
solo acepta la ofrenda que viene en santidad, con pureza, con verdad, con un corazón limpio de todo sentimiento malo, un corazón vacío, lleno de perdón, un corazón que está realmente queriendo agradar a Dios. Ahí es ese corazón, esa persona, esa vida, es bendecida por el altar. Pero si el corazón está lleno de pecados, aquellas ofrendas de sacrificio no tienen valor para el altar, porque el altar no acepta. Jesús dice, cuando vinieses a traer tu ofrenda en el altar y delante del altar te recordases que tu hermano tiene algo contra ti, no haga su ofrenda, no coloque la ofrenda en el altar porque el altar no acepta. Estoy hablando con mis palabras, pero este es el sentido. Deja tu ofrenda delante del altar. Vaya, reconcilíate con tu hermano. Después que remueva los sentimientos de rencor, etcétera, con el hermano, yo no tengo problema con él. Usted está vacío de mal, de pecado dentro de su corazón. Entonces, ahí sí, usted puede agarrar la ofrenda y colocar en el altar, porque el altar va a aceptar, va a bendecir su ofrenda. Quiere decir que el altar tiene autoridad para santificar la ofrenda y tiene autoridad para rechazar la ofrenda. Lo mismo es con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo depende del corazón de la persona, de los deseos de su corazón. Dios conoce las profundidades de nuestras entrañas, el hígado, el intestino, todo nuestro organismo, ¿no es? Dentro de nosotros, toda sensibilidad de nuestro aparato digestivo, Él conoce todo. El corazón, la mente, conoce todo. Entonces, el altar o el templo que es representante de Dios en esta tierra son cosas físicas, pero que representan a Dios. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios ve el trabajo, el sacrificio, o ven mi ofrenda en el altar. Él ve eso y Él bendice o Él no bendice. Va a depender de mi corazón. Entonces, todo el día, en todo momento, en todo instante, nosotros somos evaluados, pesados en nuestro corazón. Si vamos a agradar a Dios o si vamos a agradar a nuestro corazón. Y el templo, la ofrenda mejor, el templo y el altar evalúan esto. Sea en el templo de su iglesia, el altar de su iglesia, no solo el templo de Salomón aquí, no. Es cualquier templo. ¿Hasta porque nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo? Pero también podemos no ser el templo, la morada del Espíritu Santo y ser la morada de los demonios. Porque depende de cada uno de nosotros, depende de la elección que nosotros tomamos delante de Dios. Depende de mis elecciones diarias, a todo instante. Yo tengo que hacer esta elección a todo momento. Y Dios evalúa. Por eso es que Jesús dice, insensatos y ciegos, hablando para aquellos
hombres oficiales de la iglesia o, digamos así, de la religión judía. Esto se aplica a todos los oficiales de la iglesia hoy en día, sea la Iglesia Universal del Reino de Dios, sea cualquier. Lo que importa para Dios es que el templo es quien separa. Separar, santificar, es eso. Santificar quiere decir separar. Cuando una persona es santificada, ella es separada. Cuando nosotros santificamos el nombre del Señor Jesús, es que nosotros separamos el nombre del Señor Jesús de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Entonces, santificar quiere decir separar. Entonces, es el templo que santifica, que separa, acepta o el templo rechaza a la ofrenda. Por eso él dice, ¿cuál es mayor, el oro o aquel que se santifique y separa el oro? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica, que separa a la ofrenda? Entonces, no es la gran ofrenda ni la pequeña ofrenda que va a hacer la diferencia. Lo que hace la diferencia es la cualidad de la ofrenda. Si la ofrenda es pura, sincera, es lo mejor que la persona tiene para dar. Por ejemplo, tiene un ejemplo clarísimo. Cuando él, sentado en un lugar, él veía a las personas cómo traían sus ofrendas. Y en dado momento, él llamó a sus discípulos y les dijo, presta atención, ¿está mirando? Estas personas trajeron ofrendas. Los ricos depositaron grandes sumas. Pero aquella viuda pobre dio más que todos los hombres ricos. ¿Por qué? Los discípulos preguntaron. Porque los discípulos pobres, ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos tenían la presencia física de Dios, que es Jesús. Pero dentro de ellos no estaba el Espíritu Santo, que es lo que sucede mucho hoy en día. Muchas personas tienen la presencia física de Jesús, el templo, el altar, pero el corazón está lejos de él. Y lo mismo él dice, ¿está viendo? Ellos dieron de lo que sobraba. Era mucha ofrenda, realmente valiosas ofrendas, de un gran volumen, pero no valía nada. Para Dios no tenía ningún sentido. Ya aquella viuda pobre es así. Todo lo que ella tenía eran 2 monedas. Una viuda en aquel momento era la persona más sufrida en cuestión social, porque ella no tenía marido, no tenía quien trabajase por ella. En aquella altura, la mujer no trabajaba afuera. La mujer era literalmente dependiente del marido. Entonces, el marido murió, ella vivía de la ayuda de terceros, de migajas de personas conocidas, y ella trajo 2 moneditas insignificantes, pero aquellas 2 insignificantes, espiritualmente estamos hablando, para los hombres, para Dios, es un tesoro precioso. Jesús dice, de su pobreza, quiere decir, vea el corazón de los hombres ricos que depositaron grandes sumas de dinero en el gasto. El altar no aceptó las ofrendas, pero aceptó la ofrenda de la viuda pobre. El templo santificó a la ofrenda, pero no santificó la ofrenda, aquellas grandes ofrendas personalmente.
Y así es nuestra vida. Dios representa aquí el representado por el templo. Dios es representado por el altar. Él es el Señor del altar. Es Él quien santifica o rechaza. Santifique la ofrenda, obviamente, y el ofrendante, obvio. Con permiso. Esto responde a aquellas personas que ya hicieron de las tripas corazón. Ya hicieron de todo, todo. Casi todo, diciéndolo mejor. Porque si hubiesen hecho lo correcto, ya habrían recibido el bautismo con el Espíritu Santo hace mucho tiempo. Pero porque vienen ofreciendo aquello que no sirve, aquello que no ayuda, entonces el templo ha rechazado, el altar ha rechazado. Eso sea el templo de su iglesia, el altar de su iglesia, porque lo que está aquí en cuestión no es el templo físico. La cuestión no es la ofrenda física, sino la ofrenda espiritual, porque tanto el templo como el altar son figuras que representan a Dios. Son figuras que representan a Dios. Dios es espíritu. Dios no es palo, piedra, metal, concreto, nada. Dios es espíritu. Entonces, Él evalúa su corazón, mi corazón, cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas, sea en el templo, en el altar del templo. ¿Entendió, mi amigo? Jesús responde también a la pregunta de aquellas personas. Caramba, el pastor fulano era tan bueno y él salió. ¿Pero por qué? ¿Por qué salió? Yo no voy a entrar en detalles aquí porque él salió. Yo no voy a estar aquí exponiendo los pecados de aquellos que hicieron lo que no tenía que hacer y fueron excluidos. Porque nosotros buscamos vivir aquello que predicamos. Porque si nosotros predicamos una vida, si nosotros anunciamos la palabra viva de Dios, la santidad de la palabra de Dios, nosotros no podemos vivir una cosa contraria de lo que nosotros predicamos. Nosotros tenemos que vivir aquello que predicamos, pero muchos hacen esto. Pastores, obispos, esposas, muchos pastores, obispos, muchas personas que estuvieron con nosotros y que aparentemente se ofrecían a Dios con una ofrenda riquísima. En la realidad era una ofrenda podrida, un altar. El altar no aceptó, el altar rechazó, el templo no aceptó, el templo rechazó, que es el Espíritu Santo. Entonces, el propio Dios rechaza, el propio Dios crea situaciones para que estos elementos sean excluidos de medio de la congregación y no se quede juzgando. No, mi amiga, mi amigo, no se quede creyendo que la iglesia es injusta o ha sido injusta, etcétera, etcétera, etcétera. Es Dios quien saca, es Dios quien remueve, es Dios quien coloca y quien tira, porque Él mira para el corazón. Él mira para lo que está dentro de nosotros. Si hay sinceridad, pureza, verdad en nuestra ofrenda, aunque nuestra ofrenda sea un centavo, Él bendice. El altar acepta. El templo acepta, separa y santifica. Entonces no es la cantidad de ofrenda, no es la cantidad de oro, sí la cualidad que Dios mira. Entonces, cuando la persona ofrece su vida como una ofrenda,
en el altar de Dios, si ella es pura, cuando yo hablo de pura, digo lo siguiente. Todos nosotros pecamos, fallamos, todos erramos, tanto que Jesús nos manda a que oremos, perdona nuestros pecados. Todos tenemos que orar así. Pero una cosa es usted tener pecados y arrepentirse delante de Dios, en fin, delante del altar. Otra cosa es, usted tiene pecado, continúa en el pecado, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Sus ofrendas en el altar. Ese es el problema. Por eso Jesús dice, cuando trajeres tu ofrenda al altar, deja delante del altar, porque si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, con tu hermano, tiene algo contra ti, vaya, resuelva el problema antes de hacer su ofrenda, porque su ofrenda no va a ser aceptada, no va a ser santificada por el altar. Primero resuelva su problema. Ella quiere mantener aquel rencor, aquel sentimiento, aquel espíritu de venganza contra una persona que le hizo el mal a ella. Oh, mi amiga, mi amigo, incluso nosotros hemos escrito un libro sobre el oro y el altar. Sería bueno que usted leyese para entender mejor lo que nosotros acabamos de hablar de él. Pero quédese ahí, quédese. Usted decida cuál es la cualidad de ofrenda que usted ha hecho en el templo, sea en su iglesia, sea en la Iglesia Universal del Reino de Dios, sea en el templo, en la iglesia o en el templo de Salomón, sea en el altar de su iglesia, sea en el altar del templo de Salomón. Dios ve lo que está detrás de aquella ofrenda y Él bendice o Él rechaza. Y aquel que ofrece ofrendas espirituales, aquel que ofrece la ofrenda aceptable, entonces recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Por eso usted no precisa ni de ser bautizada en las aguas primero para recibir el Espíritu Santo. Usted puede recibir el Espíritu Santo antes de bautizarse en las aguas. ¿Usted sabía de esto? Porque depende de la cualidad de su ofrenda en el templo o en el altar de Dios. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica al oro? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Cuando uno va a ofrecerle para Dios una ofrenda, ¿es el templo? ¿Es el Espíritu Santo? Diciendo mejor, que está recibiendo aquella ofrenda. Y si Él rechaza, ¿qué es lo que nosotros podremos hacer? Ese es un problema personal. Cada uno tiene que tomar su decisión. ¿Usted sabe lo que es correcto y hace lo errado? Dios no se alegra. Usted hace lo que es errado, yo no acepto su ofrenda. Puede ser en el mundo entero. Él no aceptará. ¿Entendió? Preste atención. Este domingo nosotros estamos orando. Pasado mañana estamos orando, clamando a Dios, ya pidiéndole para que Él haga que haya un derramamiento con el Espíritu Santo, como Él prometió, un derramamiento con el Espíritu Santo de aquellas personas que van a servir realmente como ese que van a recibir el Espíritu Santo. Ellas vinieron con un corazón vacío.
con su alma libre de cualquier sentimiento malo, de cualquier sentimiento. Y va a suceder eso. Aquellos que vengan con el corazón vacío de cualquier sea el resentimiento, venganza, cualquiera que viniese, limpios de corazón. Por eso Jesús dice, los limpios de corazón, los puros de corazón, son los que verán a Dios. En este domingo, todo lo que yo más quiero será el domingo de todo lo que más quiero. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.